están calladitos, sentados en su lugar cuando se termine de leer la palabra. No quiero ver a nadie moviéndose, amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Desde el 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón surtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales enviaron a Jope después de haberle contado todo. A su nombre. Pueden sentarse. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando Dios te habla, ese es el mensaje que traigo en esta noche. La palabra nos enseña, amén, gloria a Dios, en este capítulo que hemos leído, de un hombre que, a pesar de que no era judío, que a pesar, gloria sea el nombre del Señor, que era un hombre que no conocía a Dios, era temeroso. Aunque no se le había revelado la palabra, él temía a Dios. Había escuchado de lo grande que es Jehová, amén. Y él comenzó a ofrendar, él comenzó a ayunar y buscar el rostro de Dios. Dios lo miraba como un hombre piadoso, como dice aquí la Escritura. Hombre piadoso, temeroso a Dios y dador a la obra del Señor. Él, gloria sea el nombre del Señor, en ayuno comenzó a buscar el rostro de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando el verdadero Hijo de Dios, hermanos, quiere escuchar palabras, se mete con Dios. Porque dice la Biblia: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? El hombre de Dios se mete a solas con Dios esperando una respuesta. No está esperando, gloria sea el nombre del Señor, ir a donde el profeta para que le hable. Ese hombre necesitaba la revelación divina. Esperó en Dios la respuesta que Dios le hablara. Entonces, gloria a Dios, no tenía el santo evangelio él, porque no se le había revelado la palabra aún. Todavía se estaba predicando. Estamos hablando del inicio de la iglesia primitiva, donde los apóstoles, donde era Pedro el pastor de la iglesia primitiva, estaba iniciando su ministerio, predicando primeramente a los judíos. Amén. Hasta que Dios se le reveló a Pablo, donde fue enviado a los gentiles, porque Cornelio, gloria a Dios, era gentil. Lo interesante, gloria a Dios, que este hombre estaba ayunando y buscando a Dios, como el varón de Dios llamado Pedro, estaba también en ayuno y oración. Y el Señor se le manifestó a Pedro en una visión y le dijo: Pedro, mata, come. Y entonces dijo: ninguna cosa inmunda o común he comido. Y le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Porque Dios le estaba hablando en parábolas, pero claramente le decía que Él era enviado a predicar el evangelio y que cuando Él vino a este mundo, vino a deshacer las obras del diablo. A su nombre. Ahí estaba Pedro, gloria sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo se le manifestó, amén, revelándose en una visión como un lienzo en el cielo. En ese momento estaba Cornelio ayunando y orando porque necesitaba a Dios, anhelaba de Dios. Pero como el evangelio no es para predicarlo, amén, los ángeles no tienen ahorita el derecho de predicar, mas nosotros nos dio el privilegio a los seres humanos de llevar el evangelio. Solamente se manifestó y le dijo: ve y llama a Pedro. Lo lindo es que cuando Dios habla y dice la palabra, tú tienes que obedecer a la voz de Dios. Ese hombre, gloria sea el nombre del Señor, no pensó 2 veces, sino que obedeció al mensaje de Dios a través del ángel. A su nombre. Ahí estaba, aleluya,
llamó y dijo, ve ahí donde está cierto surtidor Simón, él tiene su casa a la orilla del mar. Ahí vas a llamar a Pedro. Él me va a decir, él me va a enseñar la palabra, porque a él se le fue dado. La Biblia nos enseña, aleluya, en Marcos y en Mateo capítulo 28, que el Señor comisionó a sus apóstoles a predicar el evangelio. Y era a Pedro por el cual tenía que llevar el mensaje a Cornelio, que tenía hambre, tenía sed de la palabra de Dios. A su nombre. Pedro, gloria sea el nombre del Señor, al escuchar y quedar conmovido de la visión, porque no podía comer los judíos. Los judíos no comen cosa inmunda. Pero el Señor le dijo, aleluya, vienen unos varones a traerte, no dudes de ir con ellos. Para Israel no podía relacionarse con un gentil, amén. Porque en Israel Dios estableció que no se contaminaran con las naciones paganas, que no se juntara un judío con una mujer que no fuera judía, igual también la mujer judía con ninguno que no fuera judío. Era, aleluya, era una raza, gloria a Dios, que Dios la había escogido, la había elegido, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el evangelio, como dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, a los suyos vino. Jesucristo vino a los suyos. Jesucristo vino a Israel. Pero dice la palabra del Señor, los profetas hablaron y dijeron que el evangelio le iba a ser velado para ellos, que iba a hablar en parábolas para que no entendieran y poder nosotros alcanzar la salvación. En ese momento, ese hombre llamado Cornelio, por el cual todo el mundo decía, es un hombre que no es judío, pero tenía a Dios. El mismo Señor dice, bendito Dios, en el libro romano, que muchos van a ser juzgados y sin ley, pero hay unos que no tienen ley y andan como que tuvieran ley, porque hacen justicia. Entonces hay personas, aleluya, que tal vez no tienen la ley de Israel, pero tienen temor a Dios, y Cornelio era uno de ellos. Y como buscaba a Dios, gloria sea el nombre del Señor, necesitaba revelársele a Cristo, amén, a ese hombre, para que tuviera salvación, amén, porque dice en el libro de Juan 1:12 que todo aquel que le recibe le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. A pesar que era un hombre temeroso, necesitaba la salvación, necesitaba escuchar de Cristo, gloria a Dios. ¿Y quién más que Pedro, que conocía al maestro, para que le hablara y le testificara que Dios era real, que necesitaba la salvación a su nombre? Gloria a Dios. Entonces ahí miramos a Pedro, que se alistó y fue a Cornelio, y no había ni terminado de hablar, comenzaba a testificar de las maravillas, aleluya, por las cuales había venido Jesucristo, y el Espíritu Santo descendió dando testimonio que la palabra era real, porque cuando Dios te habla, el Espíritu de Dios dará testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Entonces ahí se manifestó, porque era un ungido de Dios, porque Dios lo había enviado a Pedro a llevar el mensaje y arrepentimiento a ese lugar. Todos llenos del Espíritu Santo, todos gozándose, hablaron nuevas lenguas. Ellos sorprendidos porque pensaban que la salvación solo era para Israel, pero entendió la visión que Dios vino a salvar al mundo, como dice en el libro de Juan capítulo 3 verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda la vida, sino que tenga la vida eterna. Ese fue el plan de salvación para Cornelio, esas fueron las humillaciones ante Dios para tener la salvación. Así que el hijo de Dios, al único que se debe de humillar es al Señor, para que Dios le revele la palabra, para que Dios lo guíe, le muestre su voluntad. A su nombre. Él le dijo, bueno, a mí también el Espíritu Santo me habló y me dijo que viniera acá donde en tu hogar, que te iba a hablar de la palabra de verdad. Cornelio, muy gozoso, recibió a Cristo y dijo, ¿qué caso impide que este hombre fuese bautizado si ya recibió el bautismo del Espíritu Santo? Ya estaba la señal, ya estaba el respaldo de Dios. Él actuó y comenzó a servir a Dios, Cornelio. Porque cuando Dios te llama, tiene un propósito para que tú no retrocedas, sino que hagas la voluntad de Dios. Cornelio le predicó a su familia, la familia fue salva. Mira lo inteligente de Cornelio, que cuando invitó a Pedro, invitó a toda la
su nombre. Cuando Dios te habla, hay una respuesta. Amén. Tú vas a ser guiado. Tú vas a recibir la señal del Espíritu de Dios. No vas a andar divagando en dos pensamientos, gloria a Dios, porque Dios no ha dado un espíritu de cobardía ni tampoco un espíritu de error. El espíritu de error lo da el diablo. El espíritu de Dios, ¿sabe? Te da fuerza, te da autoridad, te da dominio propio, te da la capacidad para que actúes en santidad, para que tú le busques de verdad. Aleluya. El espíritu que está operando en estos tiempos, aleluya, es el espíritu de engaño, el espíritu de error, donde no están conforme a la escritura, sino que muchas profecías lamentablemente son por la carne. Como decía hoy la hermana, estábamos hablando, a veces estamos viendo, a veces sabemos, pero no profetizamos palabras, sino profetizamos lo que estamos viendo y lo que estamos sabiendo. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, nadie más que el Espíritu de Dios te dará a reducir lo que tú estás pasando, lo que tú necesitas, y lo que tienes que hacer es obedecerle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo, santo. En el Antiguo Testamento había un profeta por el cual el Señor lo envió y le dijo: vete al rey, porque el rey estaba actuando mal y el rey estaba ofreciendo sacrificio en el altar, estaba contaminando el altar de Dios. A su nombre. Pero lo interesante es que Dios le dijo a ese profeta: te vas por este camino, no bebas agua, no comas, no regreses por el mismo camino, y si te invitan a comer, no lo hagas. Cuando el Hijo de Dios es obediente, le vendrá la victoria y todo le saldrá bien. Pero hay muchos que Dios le habla y dudan de lo que Dios le habla personalmente. Yo le digo algo: todas las profecías hay que examinarlas. Yo no estoy en contra de la profecía, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 19, el espíritu de la profecía es Jesucristo. Amén. Pero, gloria a Dios, una profecía, primero Dios me tiene que hablar a mí. Amén. Gloria a Dios, porque una profecía es confirmación de lo que tú estás pidiendo. Amén. No es para guiar, porque lo que guía es el Espíritu Santo. Dice que Él va a revelar la palabra y Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Antes necesitábamos a los profetas para que guiaran al pueblo de Dios. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Él es nuestro guiador. Entonces hay personas que se guían por lo que diga el profeta, por lo que diga la profetisa. No, es por lo que dice la palabra, por el cual te debes de guiar, porque el Hijo de Dios, palabra de Dios, oye, dice en el libro de Juan. Amén. En su nombre. Dice la palabra de Dios que el Señor dijo: las ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Amén. Pero los que no son mis ovejas no escuchan mi voz. ¿Y sabe cuál es la voz? Es la palabra de Dios. Esta es la voz escrita, porque hombres escucharon la palabra y escribieron, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Santo, santo. Pero hay muchos, aleluya, que solamente están como los psicólogos probando y hablando con la gente para sacar conclusiones. Así hay muchos que profetizan. Miran al hombre triste: ay, te miro triste, estás pasando lucha. Pues claro, si se le mira en la cara, ¿cómo no se va a saber que está triste si está pasando tribulación? Si lo mira en el rostro, se lo refleja en el rostro. Están solamente, aleluya, persuadiendo a la gente, están estudiando a la gente y diciendo profecías que no vienen de parte de Dios. A su nombre. Entonces, en el Antiguo Testamento estaban los profetas. Amén. El primero, amén, estábamos leyendo, hoy leído de una profetisa llamada Débora. Ella se sentaba en una palmera, amén, y le decían la palmera de Débora. Ahí llegaba la gente a escuchar palabra de Dios y que ser juzgado, porque la mujer era de Dios. Amén. Entonces, después Samuel, el profeta de Dios, y así vinieron profetas de Dios que le decían al pueblo que se volvieran al camino de Dios. Ahora dice la palabra de Dios, amén, en el mismo Antiguo Testamento le dice que Él estará, la palabra estará en nuestro corazón, porque la palabra vino al mundo, como dice en el libro
primero, amén, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Por eso la palabra está aquí. Él dijo, la escribiré en su corazón, y es cuando Cristo entra a tu vida, la palabra queda escrita en tu corazón. Amén. Porque dejaste entrar a Cristo, que es el verbo de Dios. Gloria a Dios. En su nombre. Entonces, ahora, ¿quién es el que nos guía? El Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Hijo de Dios hace como estamos hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, amén, aunque conocían la ley, aunque conocían todo lo escrito por los profetas, la palabra tenía que manifestarse. En el libro de Juan, capítulo 1, dice que la luz vino al mundo y las tinieblas se desvanecieron por la luz. Y el mundo quiso regocijarse en la luz, y es Cristo. Porque Él vino al mundo y se manifestó en este mundo para salvación a todo aquel que cree a su nombre. Entonces, ¿quién es el que te guía? Nosotros tenemos, aleluya, como constituyó el Señor en el libro de Efesios, constituyó pastores, evangelistas, amén, gloria, primero profetas, amén, apóstol, profeta, pastores, evangelistas y maestros, amén, gloria sea el nombre del Señor, que va junto, pastor y maestro. No es que el profeta sea más, el que tiene los 5 ministerios, pero el pastor lo puso el Señor para apacentar la grey de Dios. A su nombre. Entonces, en ese momento donde el Señor llamó a Pedro como pastor, estaban sujetos los demás apóstoles. Ellos estaban sujetos a la voz que Dios le dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ellos tenían llamado, y el apostolado es ser enviado. Fueron enviados a predicar. Pedro fue llamado a pastorear una grey. A su nombre. Pero el que guía tanto al pastor como a los miembros se llama Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo va a guiar si la misma Biblia dice que el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que tú lees? Cuando el cristiano no escudriña la Biblia, ¿cómo te va a guiar el Espíritu Santo si no sabes la Biblia, no conoces, aleluya, aquel que te da vida? A su nombre. Por eso muchos están oyendo a profetas nacatamaleros. Así dice el Señor, dame tu casa. Así dice el Señor, dame el carro que tienes, te viene un carro nuevo. Amén. Y se van de boca, porque no están escudriñando la palabra de Dios. Amén. Porque no tienen el tiempo para darle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, voy a leer la Biblia y necesito que tú me des sabiduría, entendimiento, como dice en el libro de Santiago: el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. A su nombre. Él te va a revelar, Él te va a guiar. Él revela a sus siervos. Él muestra a sus siervos para que le prediquen al pueblo. Pero el pueblo también tiene que tener una comunión con Dios para que Dios derrame sus dones sobre ellos, los capacite. Amén. Porque hay tanta iglesia que no tiene capacidad, no tiene los dones del Espíritu. Y esto es para todos, porque la Biblia nos enseña que Dios capacita para enviar. Amén. Y los dones es una capacitación que Dios da a su pueblo. Pero la gente solo se preocupa en qué va a comer, en qué va a vestir, pero no le interesan los dones del Espíritu. No le interesa, gloria sea el nombre del Señor, el género de lengua, la interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, el de fe, el de milagro, el de amor. No les interesan los 9 dones. Gloria sea el nombre del Señor. Santo. Que lo tenga solo el pastor, que lo tenga solo el evangelista. No, toda la iglesia tiene que tener los dones del Espíritu. Y aunque tú tengas los dones, sepa que sobre ti está una autoridad que Dios delegó. Amén, a su nombre. Porque Dios no le va a dar dones
a una persona rebelde, a una persona, gloria sea el nombre del Señor, que no le gusta sujetarse. Amén. Puede Dios darle, amén, por su infinita misericordia, cuando le mira que se está sometiendo, lo bautiza con su Santo Espíritu, le da un don, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pero para que pueda usar esos dones, tiene que estar bajo la obediencia. Porque ningún demonio, nadie podrá, aleluya, someterse a alguien que no está bajo la autoridad de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pedro estaba bajo la autoridad del Espíritu Santo. Antes estaba bajo la autoridad de Jesús. Amén. Pero cuando Jesús fue llevado, el Señor le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Y me seréis testigo en Samaria hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ahí el Señor le dijo: antes de que vayan a ser discípulos como los envié en Mateo 28, 20, primero vayan y humíllense y que el Espíritu de Dios se derrame sobre ustedes. Busquen el bautismo, busquen los dones del Espíritu. Los apóstoles tenían los dones, los mismos miembros que estaban con Pedro tenían los dones. Miramos a Esteban, un hombre, aleluya, lleno del Espíritu, lleno de dones del Espíritu, gloria sea el nombre del Señor. Miramos a un hombre, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, que Dios le dijo: ve a la calle derecha y ahí está un hombre llamado Saulo de Tarso. Tú ve y ora por él, ora por sanidad. Estamos hablando de los dones del Espíritu, de revelación, de ciencia. Porque cuando él llegó, él le dijo: el Espíritu Santo me dijo y me reveló que viniera aquí y que te pusiera las manos y que ibas a recibir la vista. Él no sabía que Pablo, Dios se le había revelado. Amén. Jesucristo se le había revelado en el camino y había quedado ciego. Pero ahí está el don de ciencia. Era un hombre, gloria a Dios, que solo una vez se habla en la Biblia. Pero un hombre sujeto a la palabra. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Un hombre, gloria sea el nombre del Señor, que cuando llegó de Pablo y le dijo: recibí, inmediatamente se le cayeron de los ojos de Pablo unas escamas y recibió la vista. Y recibió el Espíritu Santo. Pablo, gloria a Dios, inmediatamente fue bautizado. Gloria sea el nombre del Señor. Porque le creyó a la palabra y obedeció. Porque el que es hijo de Dios, hermano, va a obedecer. Porque nosotros miramos, amén, un Felipe que el Espíritu Santo lo arrebató, un evangelista. Él era evangelista, Felipe, y andaba predicando el evangelio. Y le dijo al Espíritu Santo: ven y acércate a ese carro. Porque cuando uno es hijo de Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar, el Espíritu Santo le va a hablar. Amén. Y se le acercó al carro y le dice: ¿entiendes lo que lees? No, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique de quién está hablando esta palabra del rey? David, no, le dice, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, que vino y comenzó a predicar la palabra. Ese hombre dijo: detengan el carro. Y le dijo a Felipe: ¿qué me impide ser bautizado? Yo quiero ser bautizado, porque hubo un verdadero arrepentimiento, porque esos hombres, aleluya, que predicaron la palabra, estaban llenos de la unción, y con solo la palabra la gente quedaba impactada y quedaban, aleluya, compungidos su corazón, que se arrepentían de verdad. Hoy estamos predicando, miren, la gente le entra por un oído y le sale por el otro, porque no hay un sometimiento, no hay una búsqueda. Aquí nosotros, hermanos, entendamos los ministerios que Dios da. Son para la gloria del Señor. Y no es nuestro. Es, aleluya, somos administradores de los dones. Somos administradores de los ministerios. Porque la gloria y la honra es de Cristo Jesús. Y para que el hombre pueda hacer bien o cumplir bien el llamado de Dios, tiene que aprender a doblar rodillas y clamarle a Dios. ¿Para qué? Para que las almas se conviertan. Porque tú no vas a convencer a nadie. El único que tiene poder persuasivo para engañar es Satanás, el diablo, y los que están llenos del espíritu del anticristo. Porque hay muchos que están llenos del espíritu del anticristo, que engañan y seducen a almas inconstantes. Porque el que sigue a un rebelde es un alma inconstante.
es otro rebelde. Pero los que son de Dios no van a obedecer a un rebelde. No van a obedecer a ningún falso que dice, así dice el Señor. Puede lanzar, hablar miles de lenguas, pero por sus frutos los conoceréis. Hermano, aquí no hay que dejarse llevar. Ay, porque miro que ahí está la unción. Mire, está el respaldo. Mire, los dones son irrevocables. Significa que lo que Dios te dio, nadie te lo quitará más que Él mismo Dios. Pero si tú estás, aleluya, predicando, la palabra será respaldada. Pero no es porque tú serás salvo, aleluya, porque Dios tiene misericordia por las almas. Por eso Él trata con la gente. Pero muchos, aleluya, creen que porque son los siervos de Dios, aleluya, ya todo lo tengo ganado. No. El que gana las almas es el Espíritu Santo. A su nombre. Y así están, mire, engañados y siendo engañados por muchos falsos. Por aquellos, gloria a Dios, que tienen, gloria a ser el nombre del Señor, la mente reprobada. Cuántas enseñanzas erróneas he escuchado, hermano. ¿Pero por qué? Porque no escudriñan la palabra. Porque se van y escuchan la doctrina de demonio, no al Espíritu de Dios. Ninguna palabra profética tiene que ir en contra de la palabra de Dios. Porque Dios no pone un fundamento sobre otro fundamento. El fundamento es Jesucristo. Él es el espíritu de la profecía. Y aquellos que profetizan que fuera de la escritura tienen que arrepentirse. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Miramos nosotros a Cornelio, a Felipe. Cuando Felipe bautizó al eunuco, gloria sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo lo arrebató. Eran hombres llenos de oración. Eran hombres que cuando clamaban, en el libro de Hechos capítulo 4, cuando era perseguida la iglesia, estaban tan asustados, comenzaron en una sola voz, en un solo sentir. No estaba la iglesia pensando que se me van a quemar los frijoles, que se me olvidó plancharle la ropa a mi marido, que se me olvidó hacer esto. No, en un solo sentir. Amén. Y levantando su voz dijeron: Padre, mira a los que nos persiguen, permítanos predicar con denuedo. Predicar con denuedo significa con valentía. Llevemos el mensaje de salvación y que cuando llevemos el mensaje, señales y prodigios se hagan. Amén. Que haya respaldo, aleluya, en la palabra, con la unción, con sanidad, con prodigio, así como Cristo hizo, hermano. Jesucristo predicó, pero habían señales y le dice: ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero la vista, recíbela. Amén. A su nombre. Gloria. Él sabía el momento oportuno que tenía que llegar a la persona. Como cuando llegó donde el endemoniado gadareno. Él estaba, nadie lo aguantaba. Pero ahí llegó en ese momento oportuno a Gadara. Y cuando lo vio, se manifestaron los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y le dijo: ¿cómo te llamas? Solo le preguntó una vez: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces, fuera de ese hombre. Espérate, no nos saques antes de, permítanos entrar a los cerdos. Váyanse ahí. Él no necesitaba ni horas para reprender a un endemoniado, para reprender los demonios. Él le decía: fuera. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Él no necesitaba hacer tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque primero ayunó para iniciar su ministerio. Dice que después en el libro de Mateo capítulo 4, cuando después que fue bautizado, habla la palabra del Señor que el Espíritu Santo lo dio al desierto, hermano. Estamos hablando de ministerio de poder, ministerio de milagros y prodigios. Y el primer testigo es Jesús. A su nombre. Guiado por el Espíritu Santo fue al desierto ayunando. Ahí el diablo se le manifiesta. ¿No crees que en un ayuno el diablo se va a quedar quieto? En los ayunos el diablo se te va a levantar para que no sigas ayunando, para que tú digas: te valdes los ayunos. Cuanto más ayuno, más el diablo. Cuanto más ayuno, para que se convierta mi papa. Más demonio se ha vuelto mi papa. Aleluya.
su nombre. No se manifestó en Gadara. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de David? Pues así se manifiestan los demonios cuando estás ayunando. Les estorba. ¿Qué pasa? Este está ahí metido con Dios. Hay que hacerle la guerra. Que pierda el deseo de orar. Que pierda el deseo de ayunar. Hay que interrumpirlo. A su nombre, hermano. Pero ahí el Espíritu Santo estaba con Jesús porque él era hijo de Dios. Y no permitió que le estorbara la tentación que hizo el diablo. Amén. Sino que le cayó la boca con la misma palabra de Dios. Porque ese varón, aleluya, gloria, porque vino 100% hombre a la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Él dio testimonio de orar. Él no pasaba ni 15 minutos, ni media hora, ni una hora orando. Él pasaba noches enteras orando, clamando al Dios Altísimo para sujetar esta carne. Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin caída. Él conoce nuestras debilidades porque fue hombre. Él se manifestó a esta tierra como hombre para poder vencer el pecado como hombre. Amén. Por eso nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Porque como hombre fue tentado en todo. A su nombre, hermano. Ese es lo maravilloso que tenemos nosotros de Jesús, que Él nos ha dado testimonio. Y el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús lo puedes tener tú, porque la Biblia dice en el libro de Juan que el del Espíritu Santo sin medida. Él no te va a dar un poquito, toma, Walter, te doy ahí un 1%. No. Conforme pides, recibe. Amén. Si pides poco, tu ministerio va a ser pobre. Si pides en abundancia, te dará abundante. Por eso usted mira, aleluya, a un varón, aleluya, que ahora está en la presencia de Dios. Y Ávila, porque el ministerio en la primera campaña se ganó, o sea, el Señor tocó a almas. 6 millones de almas se convirtieron a Cristo. Porque tuvo que meterse 40 días de ayuno y oración. A su nombre. Pero creemos que con 3 días de oración vamos a conmover el barrio. Con 3 días de oración va a conmover a la nación. ¡No! Había un hombre llamado Jerónimo Savonarola pidiendo por un país entero. Ese hombre pasó 8 horas de rodillas diario. Dios, entrégame Francia. Dios, no, aleluya, entrégame Francia o me muero. Dios, entrégame Francia o me muero. Gloria a Dios. A su nombre. Y Francia fue conmovida por el Espíritu Santo, por un hombre que se humilló a Dios. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios y un ministerio próspero si no hay un sometimiento, una humillación a aquel que puede levantar tu ministerio? Amén. Decía un varón, gloria a Dios, tu ministerio será conforme tú busques a Dios. Si poco buscas a Dios, poca unción tendrás. Pero si buscas mucho a Dios, la unción te respaldará. Ay, es que el diablo va a poner tropiezo. El diablo no quiere que ores, el diablo no quiere que leas la Biblia. Si lees la Biblia te da sueño. Si te pones a orar, hasta los zancudos te llegan a picar. Para que te dejes la oración, dejes la búsqueda. Amén, dejes la comunión con Dios. O si no, vienen pensamientos a tu mente y tal vez estás concentrado en el espíritu, ya casi llegas al cielo con tu oración y de pronto viene una llamada telefónica, pero diste la comunión con Dios. Eso es necesario, solamente poner en el teléfono cuando oras solamente la música y no recibir llamada a su nombre. O mejor apágalo y ten tu reloj, porque para tener un hábito de oración tú tienes que tomar el tiempo. Yo aprendí así. Bueno, son las 8 de la mañana, supongamos. A las 10 dejo de orar. Así vas a comenzar a tener un hábito en oración. Tú vas a comenzar a tener hábito cuando tú te propones pasar más de 1 hora en oración. Pero si ya pasaron 15 minutos y parece como que fue una eternidad que oraste. No. Y comienza, ¿sabes? El Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a clamar, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 26, ¿cómo oraremos como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible.
Amén. ¿Quién es el que te va a enseñar a orar conforme a la voluntad del Padre? El Espíritu de Dios. Cuando de pronto tú sientes desde tus entrañas unos gemidos indecibles y comenzás a sentir, por eso decía Pablo, he sentido nuevamente para vosotros como dolores de parto. Ese gemido en el Espíritu. Aleluya. A su nombre. Santo, santo. Ah, no, pero... Ay, es que es loco. Vos te pones a llorar. Y solo llorar y hablar en lengua. Déjame. Amén. El Espíritu Santo me está ayudando a orar. Tal vez yo no puedo y el Espíritu Santo me está ayudando a orar, a interceder con gemidos indecibles. Deja al otro hacer lo que tú no quieras hacer. Amén. A su nombre. Porque hay unos que solamente están estorbando que el otro lo haga. A su nombre, gloria a Dios. Si tú no quieres someterte a Dios, deja que el otro se someta a Dios. Pero no estés criticando. Ay, que mucho gritar. Ay, que mucho llorar. Si ese es lo que Dios quiere, ese es el trato que Dios hace contigo, déjalo. A su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Dios te hace el llamado, tú tienes que obedecer. Cornelio escuchó la voz del ángel, el mensaje, y dijo, voy a llamar a Pedro. Pedro me va a enseñar lo que yo tengo que hacer. Y cuando Pedro le enseñó, él recibió toda su casa, recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Amén, amén. Nosotros miramos también, aleluya, en el libro de Hechos, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que es el verso o 15 o 16, capítulo 15 o 16, verso 31, donde estaba aquel guardia. Tembló la cárcel porque estaba Pablo, perdón, porque ya le cambiaron el nombre. Pablo estaba encarcelado. Y él no era como algunos cristianos que porque le sacaron la lengua ya no voy al culto. Que porque le metieron el pie ya no sigo en el evangelio, como que Dios tiene culpa. Dios permitirá muchas veces consecuencias en tu vida para que tú madures espiritualmente. Amén. Su nombre. Dios usa muchas veces las circunstancias para que tú crezcas. Amén. Su nombre, hermano. Gloria. Y Pablo no estaba llorando y porque estoy preso, Señor, si estoy haciendo tu voluntad, esa es una injusticia. Pablo dijo, comenzó a alabar a Dios. Y en medio de la alabanza, gloria a Jesucristo, las cadenas se rompieron. Porque cuando tú alabas en la prueba, las cadenas, se van a romper. Porque la unción volverá el gozo a tu vida. La unción pudre el yugo. La unción quebranta cadenas. Y nosotros miramos a un Pablo alabando a Dios y comenzó a temblar ese lugar. Las cadenas cayeron. Él no se movió porque sabía en quién había confiado. Y cuando, aleluya, los otros estaban ahí presos, él los llamó, vengan para acá, no tengan miedo, les habló de Cristo. Y el guardia dijo, ahora sí me matan. Huyeron estos que estaban presos. Y cuando él iba a ensartarse en el estómago, la espada le dijo, no lo hagas porque estamos aquí. Y entonces le dice, ¿ahora qué haré? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Ahí recibió la salvación todo el hogar de ese guardia. Porque Dios llega en el momento oportuno. Y cuando Dios llama, tú tienes que obedecer. La Biblia dice en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, por favor. ¿Cuánta gente escucha la voz de Dios? Dios le muestra sueños, Dios le habla por el fulano, por el sultano, por todo, por el sultanejo, como dice, pero se le cierran los oídos porque no quieren obedecer a Dios. Es que si yo busco a Dios, tengo que dejar de mí la mujer que no es mía. Si yo busco a Dios, dejaré de ponerme y visitar a fiestas. Ay, no. Otro día. Dios, tú me comprendes. Aleluya. Y entonces, gloria sea el nombre del Señor. Pero el que te dio palabra de Dios hoy. Y oír es obedecer a su nombre. Ese hombre,
escuchó que había una esperanza y le dijo, no lo hagas. ¿Y qué haré? Recibe a Jesús como tu Salvador y serás salvo tú y toda tu casa. Él dijo, increíble, yo quiero a ese Jesús. Escuchó la voz y obedeció. Y en ese momento su familia fue salvo. Se le quitó la angustia, porque cuando llega el Nazareno, la tristeza se convierte en gozo. Amén. Cuando llega el Nazareno, se va la tribulación. Ya no necesitas, aleluya, ir a tomar licor para despejar tu mente. Cuando llega el Nazareno, ya no necesitas fornicar, adulterar, porque Él te llena de gozo y paz. Él te cambia, Él te transforma, Él te hace una nueva criatura. Su nombre. Cuando llega el Nazareno, las cosas cambian. Tu vida cambia. En esa cárcel llegó el Nazareno. En esa cárcel era un propósito de Dios que Pablo fuera encarcelado. Qué interesante, amén. Dios dice un dicho mundano que Dios escribe en líneas torcidas. Y es la verdad. Porque algunos han dicho, esa es una injusticia. Si Pablo solo predicaba el evangelio, ¿por qué está preso? Pero Dios estaba ahí viendo a un guardia que necesitaba salvación, él y su casa. Y era necesario que Pablo fuera a prisión para que le hablara de Cristo. Era necesario que Pablo estuviera ahí dando testimonio que en medio de la cárcel la palabra es, aleluya, hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Era necesario, hermano, que la palabra fuera predicada en la cárcel. Tal vez no solo estaba el alguacil, o podemos decir el que estaba, gloria a Dios, el guardia, estaban los demás presos ahí, escucharon la palabra, gloria a Dios. Oh santo, era necesario que muchos pasaran tribulaciones. Era necesario, como dijo Jesucristo, cuando, aleluya, la semilla, es necesario que muera, porque cuando muere crece el árbol y da fruto. Muchas veces muchos van a padecer por el evangelio, pero a través de tu sufrimiento miles vendrán a Cristo. Toda la sangre que derramaron, aleluya, en el antiguo, gloria a Dios, la iglesia primitiva, todo lo que sufrieron, aquí estamos, hermanos, aquí está, ¿sabes? Todos aquellos que tradujeron la palabra del Señor del castellano, del griego al castellano, que la tradujeron, gloria a Dios, al inglés y a muchos idiomas. Ellos sufrieron persecución, gloria a Dios, aleluya. Miramos a un Martín Lutero, gloria a Dios, perseguido, era de la iglesia católica. Aleluya, la palabra de Dios le alumbró su entendimiento, se convirtió estando, aleluya, en el monasterio, y dijo que necesitaba al Señor. Ahí él agarró la palabra porque no podían leer, la Biblia estaba encadenada, él la tomó y la leyó y se convirtió a Cristo. Esa Biblia él la tradujo en alemán, a pesar de que lo persiguieron. Miles de personas supieron del evangelio. Aunque muchos decían, te matamos, vamos a matar a ese hombre. Ese hombre está loco, porque él desafiaba a la iglesia católica. Ustedes están errados. Ustedes, aleluya, venden indulgencia. Eso es malo, porque la Biblia dice que es por gracia en Jesucristo que tenemos salvación. La iglesia católica lo persiguió, los reyes lo persiguieron, pero había uno que lo ayudaba. Había un rey que lo ayudaba. Era el Espíritu Santo que ponía a ese rey que guardara, aleluya, bendito Dios, a Martín Lutero. Gloria sea el nombre del Señor. Y muchos de la reforma de la iglesia, aleluya, católica, que se volvieron al evangelio, ellos dieron su vida por Cristo. Amén. A su nombre. Nosotros tenemos aquí la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Esta Reina Valera fue traducida por Casidoro de Reina, después de Valera. Casidoro de Reina fue perseguido por traducir la Biblia al castellano. La iglesia católica le levantó un falso, que era un adúltero, que era un violador,
Lo pusieron como el más pecador del mundo, pero no pudieron detener la traducción de la Escritura. Amén. Santo, Aleluya. santo. Estuvo preso, fue perseguido y muerto. Pero aquí está el resultado de su sufrimiento. Mira, aquí está. Amén. Dieron su vida para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios. Son cosas que tienen que pasar. Son cosas que nosotros tenemos que aprender y aferrarnos de Cristo Jesús. Por eso, si Dios te llama, oye la voz de Dios. Ya no endurezcas más tu corazón. No te pierdas, hermano. Cristo ya hizo todo en la cruz por ti. Dios te está llamando desde hace mucho tiempo. Dios te ha hecho el llamado y tiene algo maravilloso para tu vida. Pero está en ti obedecer a Dios. Génesis capítulo 4, el verso 7. El Señor le dijo a Caín. Caín se molestó y le dice: ¿por qué tú recibes la ofrenda? Y estoy, como dice, no estoy inventando, pero sí estoy parafraseando porque se le dice esa palabra. Amén, así es. Amén. Y él se molestó porque la ofrenda de Abel fue agradable a Dios. Dios le habló y le dijo: si hicieras el bien, no te viniera bien a ti. Pero